Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos en el tiempo del verano y a través de este programa se ha convocado a un ayuno para este verano y otoño. Un ayuno de 40 días y ya llevamos 18 días de este ayuno. Es un ayuno que tiene que ver con los tiempos que vivimos actualmente en este siglo XXI. La profecía es muy clara al señalar del regreso de Jesucristo para los tiempos finales que ya estamos viviendo en este siglo XXI, pero hay señales que dan cuenta de su regreso. Una de esas señales tiene que ver con la maldad del ser humano en la tierra. El hombre ha nacido en maldad, ha nacido en el pecado original de Adán. Y por el pecado, entonces el hombre se ha ido corrompiendo. La corrupción viene porque el hombre se va apartando de Dios cada día, cada año, cada generación. Estamos en el siglo XXI y hay muchas personas que desconocen al Dios creador de la tierra, creador de la humanidad. No están conociendo al Dios que nos ama y no conocen de Jesucristo, no conocen de la Biblia y por lo tanto están llenos de maldad, porque si no es Dios quien está con ellos, es otro espíritu, el espíritu de este mundo, es el espíritu de la serpiente antigua que está obrando de una manera especial, porque el diablo sabe que le quedan pocos días en esta tierra. Cuando venga Jesucristo, el diablo será atado 1000 años, dice la Escritura, y ya no habrá maldad, ya no habrá pecado. Por eso estamos orando y ayunando para que las cosas cambien. Estamos en un tiempo donde debemos estar intercediendo a favor de la tierra. Por eso el tema de hoy tiene que ver con la violencia y la maldad del hombre. Estamos terminando el año correspondiente al calendario de Dios. Dios termina en otoño y comienza en otoño. El calendario de Dios tiene que ver con un calendario en la economía. Dios es Dios de la economía. Y todo lo que estamos viendo en cuanto a la violencia que se ha generalizado es por el amor al dinero. Hay mucha codicia, mucha avaricia y la maldad aflora en algunas personas y empiezan a unirse para hacer la maldad. Por eso estamos viendo tanta delincuencia al tiempo de hoy, todo por el amor al dinero. Así que estamos en un tiempo donde debemos orar y ayunar para que las circunstancias cambien en una ciudad, en una nación. Dios termina un tiempo en una nación, en un año, y comienza un nuevo año. Si Jesucristo no viene en un año respectivo, lo esperaremos el siguiente año. Pero debemos estar preparados, porque la profecía habla que la maldad en el ser humano se incrementará. Si este año 2025 ha sido un año de mucha violencia, de mucha maldad en el ser humano, pues preparémonos para el próximo año. Será mayor la maldad. Por eso estamos orando para que Cristo ya regrese. Estamos ayunando, estamos orando para que el Señor regrese a poner orden en este planeta Tierra. Por eso el tema de hoy habla de la advertencia que Dios nos da a través de la profecía con respecto a la violencia y a la maldad en esta tierra. Y este es el tema que vamos a desarrollar en este tu programa de La Voz de la Alianza. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. No hay que olvidar que también la maldad es una de las señales de la venida del Señor Jesucristo, al igual que las catástrofes en la tierra, huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, etcétera.
así como también las señales que Dios hace en el sol, en la luna, en las estrellas, en los eclipses solares y lunares. También lo tenemos ahora sí que en la apostasía, el engaño, las falsas mentiras, falsas verdades, ¿no? Son mentiras. Y también tiene que ver con el engaño, ahora sí que todo lo que tiene que ver con falsa profecía también. En fin, cuando todo esto se junte, ¿no? Es cuando dice la Biblia, o Jesucristo lo dijo, es cuando el Hijo del Hombre viene sobre la faz de la tierra. Son señales que hablan del regreso de Jesucristo. El mismo Señor dijo en Lucas capítulo 21, cuando le preguntaron acerca de su venida. Jesucristo dijo en el versículo 8, mirad que no seáis engañados. Este es un siglo de mucho engaño. ¿Cuántas personas usan los medios de comunicación para hablar sus propias mentiras? Son mentiras que están hablando y creen en la mentira. Ese es el problema, que muchas personas creen que lo que están diciendo es verdad cuando es mentira. ¿Cómo sabemos que es mentira? Porque hay un espíritu de verdad, es el Espíritu Santo en la tierra, y es el Espíritu que está con hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Y a través de la Biblia es la palabra de verdad. Si lo que estamos viendo en el mundo de lo natural, estamos percibiendo a través de los 5 sentidos el mundo de lo natural, es la realidad, pero una realidad puede ser mentira. El hecho de que estemos viendo lo que estemos viendo en el mundo natural no quiere decir que sea la verdad. La verdad tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y la verdad se revela a través de las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y seréis libres del engaño. Estamos en un tiempo del engaño. ¿Cómo ser libres de este engaño? A través de las Escrituras. Todo lo que vemos, lo que percibimos con los 5 sentidos, debemos llevarlo a un análisis, a la Biblia, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos confirma si lo que estamos viendo y oyendo es verdad o es mentira. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos algunos usarían su propio nombre, el Cristo, y harían milagros en la tierra, falsos milagros, porque hay un poder que se mueve en la tierra de engaño y de mentira, y a través del espíritu de hechicería están obrando falsos milagros, falsas sanidades. Por eso tenemos que probar si los espíritus son de Dios. Todo ello está registrado en la Biblia para los últimos tiempos. Podemos leer en Primera de Juan, encontramos de probar si los espíritus son de Dios o no son de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo, se está moviendo en este planeta Tierra. Es el espíritu contrario a Cristo, contrario a la Biblia, contrario al Dios de los cielos. Han puesto otro Dios en el corazón del hombre. Por eso tenemos que registrar todo ello al tiempo de hoy como parte de la profecía. Jesucristo dijo, mirad que no seáis engañados. Y Jesucristo habló de guerras, habló de terremotos, habló de angustia de la gente en la tierra, y en el cielo habrán señales como son
los eclipses que estamos conociendo al tiempo de hoy. Dios nos está hablando de muchas maneras para que nos apercibamos de los tiempos del regreso de Cristo Jesús y nos arrepintamos de estar apartados de Dios, de ser incrédulos y creer que Jesucristo es el único que puede llevarnos a la vida eterna. Cristo vino a darnos vida porque en Adán hemos recibido la muerte eterna. Solamente en Cristo cambiamos de muerte eterna a vida eterna. No es religión. Cualquiera puede llegar a una iglesia y creer que está en la vida eterna. Puede tener entretenimiento religioso, pero la vida eterna solamente Cristo Jesús. ¿Y quién nos confirma si somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna? El Espíritu Santo. Por eso, si tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, entonces sabremos que somos hijos de Dios y que estamos caminando en lo correcto. Por eso tenemos que ir a una iglesia, ser enseñados por un pastor en cuanto a las Escrituras para conocer de Jesucristo y llenarnos de fe. Porque tenemos que tener fe para enfrentar el engaño y la mentira del enemigo. Si Cristo no viene este año, lo esperaremos el próximo año, pero fortalecidos en fe, debido a tanta maldad que se manifestará en esta tierra. Por eso tenemos que ser enseñados en las Escrituras. Hoy en día estamos viendo la violencia que se ha ido generalizando en muchas ciudades y naciones. Despertamos con la noticia ayer, ¿no?, de lo que sucedió en Nepal, en Katmandú. Katmandú, una ciudad a las orillas del monte Everest, y es una ciudad grande, y las autoridades de Nepal determinaron que el Internet estaba afectando la mente de los jóvenes y por lo tanto había que suprimir o suspender el Internet en toda la nación de Nepal. Y entonces suspendieron el Internet, suspendieron las redes sociales. Entonces los jóvenes que acaban de nacer en este siglo, se les conoce como la generación Z. Es una generación de jóvenes entre 12 a 27, 30 años de edad aproximadamente. Ellos empezaron a protestar por qué les quitaban las redes sociales y salieron a una manifestación a las calles, pero resulta que la manifestación fue creciendo hasta llegar a un punto del enojo, de la ira que estaba reprimida. Se soltó esa ira y empezaron a hacer actos de violencia en cuanto a los edificios de los que gobernaban allá o los que gobiernan en Katmandú. Incendiaron el parlamento y no solamente ello, tomaron a uno de los ministros y lo tiraron al río, los desnudaron y asesinaron a la exesposa del primer ministro de Nepal. Todo esto es violencia que estamos viendo. Esto sucedió entre el lunes y el martes. Así que estamos viendo la violencia generalizada de una generación. Es la generación Z, es la generación postmillennial, es la generación que estamos viviendo en la era de la tecnología. Entonces ellos han puesto más que nada todo lo que tiene que ver con la tecnología como un Dios. Y entonces hay problemas al tiempo de hoy. Así que estas son noticias que están dándole la vuelta al mundo y ya el ejército tuvo que actuar ejerciendo la fuerza para calmar a esta sociedad. Así que estamos viviendo tiempos de mucha violencia y todo esto está registrado en la profecía.
en la palabra de Dios. Podemos empezar leyendo lo que dice el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo advertía de los tiempos últimos, como los que estamos hoy viendo allá en Nepal. Dice la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es lo que dicen las Escrituras, tenemos que evitar a estas personas. ¿Quién nos puede ayudar para identificar a una persona con estas características? El Espíritu Santo de Dios, porque son personas estudiadas, personas de la sociedad misma, personas que tuvieron buena preparación y saben manejar la tecnología de los últimos tiempos, pero esa tecnología ha endurecido el corazón. Y aquí la Biblia habla personas que no tendrán afecto en cuanto al ser humano. Serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados. Todas estas características son las que estamos viendo al tiempo de hoy. Y esto lo vemos tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, porque el enemigo de la humanidad, que es la serpiente antigua, está atacando a todo ser humano indistintamente de su edad. Por eso el único que puede ayudar a la persona en la tierra se llama Jesucristo, y es el trabajo de la iglesia predicar a Jesucristo. Cristo puede cambiar a la persona más mala, a la persona más violenta, en una persona totalmente diferente. La Biblia dice que Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Puede haber un cambio en la naturaleza del ser humano solamente en Cristo Jesús. Por eso hay que arrepentirse de estar apartados de Dios. No podemos dominar el enojo, no podemos dominar la ira. Todo ello tiene que ver con la naturaleza de la carne heredada en Adán y Eva. Y en la medida que avanza el tiempo, esa naturaleza estará afectando cada día más a la persona y puede cometer homicidio, como lo estamos viendo hoy, puede afectar más al prójimo. La violencia está en esta tierra, y solamente en Jesucristo puede haber un cambio. Si creemos que las cosas van a cambiar, los gobiernos tienen la buena intención que las cosas cambien, quieren la paz de su propia nación. Pero si Cristo, que es el príncipe de paz, no está de por medio en la paz de una ciudad, de una nación, no puede haber paz. Dios se manifiesta solamente a través de su palabra. El Evangelio es la palabra que nos trae la salvación del cielo. Dice la Escritura que la maldad se incrementará. Aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, habla que la maldad aumentará. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es lo que dicen las Escrituras, irán de mal en peor, van a engañar y serán engañados. Esta es la naturaleza del ser humano. En Isaías capítulo 60, versículo 2, allí habla la profecía
que llegará el momento que la maldad cubrirá la tierra. Estamos en el tiempo de la maldad que se va extendiendo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Pero también hay respuesta del cielo a la tierra, hay respuesta de Dios. Dios es luz y cuando alumbra la luz se disipan las tinieblas. Por eso la luz está en la iglesia. Mientras la iglesia esté en el planeta Tierra, habrá luz. Donde esté un cristiano, hombre o mujer, hablando de Jesucristo, en el centro de trabajo, en la calle, en el parque, en su casa, habrá luz y las tinieblas se irán disipando. Por eso, durante el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la salvación, del tiempo donde las tinieblas pueden irse disipando y donde los hombres que estaban en maldad se pueden convertir en hijos de Dios. El cambio viene en Jesucristo. Por eso la Biblia habla de cambiar de un reino a otro reino. Cambiamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Por eso tenemos que entender que Dios está de por medio cuando hay un arrepentimiento en la persona y acepta a Jesucristo, el único que puede alumbrar y cambiar la situación donde hay oscuridad. Podemos leer, vamos a leer Isaías 60, es la profecía que habla de ese cambio, de esa transformación, porque donde hay tinieblas, la luz aparecerá. Vamos a leer Isaías 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta profecía habla en el versículo 2 que las tinieblas cubrirán la tierra. Es lo que estamos viendo al tiempo de hoy. La oscuridad en todas las naciones. Pero aquí dice la Escritura que sobre hombres y mujeres amanecerá Jehová, y sobre aquellos que han creído en Jesucristo será vista su gloria, la gloria de Dios. Por eso Dios le dice al cristiano, hombre o mujer, levántate, resplandece. Este es el tiempo de alumbrar, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando venga Jesucristo, Cristo va a levantar a hombres y mujeres que estén alumbrando. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Pero Jesucristo también dijo del cristiano, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz tiene que alumbrar. Así que estamos en un tiempo donde al ver tanta maldad tenemos que intensificar la predicación del Evangelio de Jesucristo, sí, porque solamente Él puede alumbrar. Aquí lo que nos dice es una clasificación entre los que son del mundo y los que son de la iglesia. Porque aquí dice, ¿no?, que las tinieblas se van a hacer más oscuras sobre la faz de la tierra, lo cual quiere decir que la maldad va a ser peor todavía, van a haber mayores tragedias todavía en la tierra, que tiene que ver con los que están en el mundo. Mas, sin embargo, para la iglesia es que va a ser todo lo contrario. Va a ser más luz, va a ser más brillante, más radiante, porque la gloria de Dios está sobre la iglesia. Así que, así como la maldad está creciendo, también la gloria de Dios está creciendo en la iglesia de manera paralela, pero diferentes áreas, ¿no? Por eso la importancia de estar en luz, estar en la iglesia, porque es en la iglesia donde tenemos la luz. Y es lo que dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Así que por eso hay que estar en la iglesia y ser luz, porque Dios quiere que alumbremos a los que están en tinieblas.
y de tal manera que el mundo nos ve a nosotros como un faro de luz, y cuando estén necesitados van a ir a donde se requiera la luz, y entonces Dios hará un cambio en cada uno de ellos. Sí, una de las bendiciones que tenemos en Cristo es la protección, porque vivimos en una tierra contaminada por el pecado, y por el pecado la maldad en el ser humano. Pero Dios ha prometido que en Cristo Jesús tendremos protección ante la maldad. Y esto es importante, el Salmo 91 nos habla de esa protección. Por ejemplo, dice aquí el Salmo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí es cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. De otra manera, vas a ver la violencia y la maldad a tu alrededor. Vas a ver posiblemente muerte a tu alrededor, pero hay una protección sobre los hijos de Dios. Sobre ti, dice Dios, no llegará. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Todos los que están haciendo maldad caerán por su propia maldad, porque es la ley divina. Todo lo que se siembra se cosecha. El que siembra maldad cosechará su propia maldad. Por eso los malos tienen sus días contados. No terminarán sus días como está registrado en la palabra de Dios. Por eso tenemos la urgencia de predicar el Evangelio, para que las personas se arrepientan de su pecado y antes que mueran puedan recibir la vida eterna para entrar al cielo. A esto vino Jesucristo, a llevarnos a la presencia de Dios, y regresará de nuevo para reinar en esta tierra sin la contaminación del pecado. Por eso hay protección. La Biblia, por ejemplo, nos muestra cómo Dios protegió a Job en tiempos malos también. Eran tiempos de mucho pecado, pero había un manto de protección sobre Job, y entonces dice la Escritura que Dios le preguntó a Satanás acerca de Job. En el capítulo 1 de Job, versículo 8, aquí está la pregunta de Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está la respuesta del diablo. O sea que el diablo está en la tierra, está trabajando en la tierra, buscando a quien devorar. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí tenemos la protección de Dios, el diablo lo sabe. El diablo le contestó a Dios, ¿acaso no le has cercado alrededor a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? O sea, bienes y riquezas están bajo protección. Al trabajo de sus manos. Esto es prosperidad. Todo lo que emprendan a través del trabajo prospera, porque el diablo no puede robar. El diablo es un ladrón, es el que roba el fruto del trabajo. Pero como hay un cerco de protección sobre el Hijo de Dios, entonces el diablo no puede robar el fruto del trabajo. Por eso el diablo dijo, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso él ha ido prosperando
enriqueciéndose. Pero aquí está lo que le dijo el diablo a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo, él es un acusador. Él está delante de Dios tratando que Dios quite la protección. ¿Cuándo se quita la protección? Cuando hay pecado. En el caso de Job no era de esta manera. Vino la prueba de Job y está registrado todo un libro de la prueba de Job. Pero nosotros estamos hoy caminando en la tierra bajo la protección de Jesucristo. Cristo vino a darnos salvación y mientras estemos en la tierra, protección. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Jesucristo nos ha dado su poder, el poder de su vida resucitada con este propósito: reprender las obras del diablo. Solamente la iglesia puede hacerlo. En Mateo 12:28 Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo establecemos el reino de Dios en una persona, en una familia, en una ciudad, en una nación? Echando fuera demonios. Por eso Jesucristo habló del poder del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano, hombre o mujer, para reprender las obras del diablo. En Santiago 4:7 dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Es el diablo el que huye, no es el ser humano, es el diablo el que huye. Y es el trabajo de la iglesia, hacer huir a Satanás. Para ese propósito está la iglesia aquí, para alumbrar donde hay tinieblas. Cuando la iglesia está reprendiendo al diablo, está alumbrando. Y entonces las tinieblas se disipan, el diablo huye. Así que tenemos que saber el propósito por el cual Dios creó la iglesia, y la iglesia está a punto ya de terminar su tarea. Pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero el diablo también está atacando la iglesia, y es lo que leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4. Allí habla de cómo el diablo está atacando para que la iglesia no cumpla su función. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Allí habla de la apostasía. La apostasía tiene que ver con el cristiano que ha ido perdiendo su fe, que se ha ido enfriando en su fe, que se ha ido contaminando con las ideas de este mundo y no está enfocado en Jesucristo. Cristo es el único que puede darle todo poder y autoridad para ejercerla aquí en la tierra. Por eso Jesucristo profetizó de los últimos tiempos, de la maldad, y solamente la iglesia verdadera, la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, la iglesia que esté reprendiendo las obras de las tinieblas, podrá prevalecer. Estamos en el tiempo donde la iglesia tiene que despertar. Sí, aquí hablamos de la palabra apostasía, que tiene que ver con el griego, ¿no? La palabra apo quiere decir hacia afuera o lejos, y estaquía, que tiene que ver con colocación o lugar. Así que en otras palabras es estar fuera de lugar o abandonar la verdad, desviarse. Es lo que en sí significa la palabra apostasía en griego. Es rebelarse, contradecir.
luego llevarse a otras personas para desviarse también de la verdad. Así que ese es en sí lo que es el espíritu de apostasía, la desviación de la verdad. Y hablando de los tiempos finales, ¿no? Como lo que leímos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que son las características del hombre, del pecado, el pecado en el hombre, que en total, si uno la cuenta, son 21 características de pecado que hay en esa lista, del versículo 1 al 5, son 21 características del pecado en el hombre. Muy curioso porque también... Todo ser humano nace con un potencial en esas características de la naturaleza humana. Es la herencia de Adán. Por eso la religión poco puede hacer con cambiarme en esa naturaleza. Tiene que ser Dios, el creador. Sí. El creador que creó al hombre desde el inicio, ahora tiene que hacer un milagro. Tiene que volverme a crear. Por eso se le llama el nuevo nacimiento. Tengo que nacer de nuevo. Y a esto vino Jesucristo, a darnos un cambio de naturaleza. Sí, es un número curioso, el 21, porque en Apocalipsis encontramos cuando habla de la gran tribulación, van a haber un total de 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, que hacen un total también de 21 juicios en el tiempo de la gran tribulación. Sí, ya cuando sea ese tiempo, las personas tendrán que dar su propia vida para la salvación. Hoy, en el tiempo de hoy, la salvación es por fe, es arrepentirme de ser pecador, de estar apartado de Dios, de ser una persona mala, y solamente en Cristo puedo cambiar. Entonces me arrepiento de estar apartado de Dios y recibo a Jesucristo, invito a Jesucristo a que entre a mi vida y sea mi Salvador y mi Señor, comprometiéndome a vivir en la vida de santidad, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, aquí en la tierra, hasta que Cristo regrese o tenga que partir de esta tierra. Así que hay un compromiso que tomar cuando hemos recibido a Jesucristo. Toda persona tiene la oportunidad de salvación. En el tiempo de la gran tribulación es cuando ya la iglesia ya no esté. Es cuando sucederán esos 21 juicios que están registrados en el libro de Apocalipsis. Pero todos estos juicios son para la salvación. Tendrán que dar su vida en muerte. Tendrán que ser sacrificados dando su propia vida por Cristo Jesús para ser salvos. Así que hay dos períodos de salvación, la salvación del hoy y la salvación del mañana. La salvación del mañana es dar su propia vida. La salvación de hoy es solamente creer en la obra de Cristo en la cruz. Solamente tenemos que creer. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas oigan y crean con su corazón y con su boca confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia habla en Romanos acerca de todo este proceso para la salvación. En Romanos capítulo 10 vamos a leer lo que está registrado en cuanto a la salvación. Dice la Escritura en el versículo 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Aquí habla de la salvación por fe. Es la iglesia la que está predicando. Fuimos enviados a predicar para que el pecador pueda oír, pueda creer con su corazón y arrepentirse, y con su boca puede invocar el nombre del Señor Jesucristo. Muchas personas no conocen a Jesucristo, por eso tenemos que enseñarles de Jesucristo. Dice aquí en el versículo 8 y 9 y 10 de Romanos 10. Mas ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todo cristiano predica esta palabra. La bendición de salvación está en la persona que oye la palabra que predicamos. Tiene oído para oír y tiene un corazón para creer. Por eso dice aquí, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay un acto de fe que toda persona tiene que realizar, tiene que oír la palabra de Dios, creer con su corazón, y al creer, ¿qué debemos creer? Que Cristo resucitó de los muertos. Cristo ya venció al diablo. Es lo que tenemos que creer, que el diablo ya fue derrotado por Cristo. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Ahora con mi boca confieso que Jesucristo, Él es mi Señor. La Biblia dice que toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es la salvación hoy, tiempo presente. Es por fe. Solamente tenemos que oír el Evangelio, creer con el corazón que Cristo resucitó de los muertos y con la boca confesarle como Señor y Salvador. Toda persona que recibe a Jesucristo en su corazón pasará a ser un hijo de Dios. Eso está en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer cuando Jesucristo habló de su primera venida. Capítulo 1, Jesucristo vino a la tierra a salvar, pero dice aquí que vino a los suyos, a los judíos, pero muchos judíos no le creyeron y lo rechazaron. Dice el capítulo 1, versículo del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A esto vino Jesucristo, vino por los pecadores. Todos éramos pecadores, tanto judíos como gentiles. Pero vino a Israel. Dios estableció a Israel como la nación para la salvación. Y Jesucristo nace en Israel y muere en Jerusalén. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero a toda persona que ha creído, Jesucristo cuando resucitó, mandó a la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? 120 judíos, los únicos que creyeron. Cuando Cristo resucitó, se les apareció a 500 judíos, pero solamente 120 judíos creyeron. Esos 120 judíos fueron los que recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y recibieron la gran comisión, la comisión de ir a los gentiles, a todas las naciones gentiles. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos.
comenzando en Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de este planeta Tierra. Así nos llegó el Evangelio a México, a Estados Unidos, a Guatemala, a cualquier nación europea, asiática, africana, porque el Evangelio salió de Jerusalén. 120 judíos. Más adelante, unos posiblemente 5 a 8 años después, vino la salvación en la casa de Cornelio, un centurión romano gentil, y ellos recibieron también el bautismo con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Así que la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Y estamos predicando hoy el Evangelio de la salvación, porque solamente el Evangelio es el poder de transformación a una persona. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, si tú, amigo o amiga, nos has estado escuchando, tienes la oportunidad de salvación. Pronto terminará este tiempo de gracia de Dios. Yo te invito a que repitas después de mí esta declaración de fe. Lo único que hacemos es creer en lo que está escrito en las Escrituras con respecto a la salvación. La salvación es Cristo. Hay que recibirle en el corazón y hay que estar viviendo en sus enseñanzas. Si tú decides creer, puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de todo pecado y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Decido creer en tu resurrección. Con mi corazón creo y con mi boca ahora te confieso el Señor de mi vida. Bautízame y lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar a partir de ahora en un nuevo estilo de vida. Por esta declaración, ahora soy un hijo de Dios y te doy gracias, Señor Jesús, por esta grande salvación. En Cristo Jesús, amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, has pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora eres un hijo de Dios. El Señor Jesucristo profetizó acerca de los tiempos como los de Noé y los tiempos de Lot. Son los tiempos actuales que ya estamos viviendo. Cuando Dios miró a la generación de los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot, era una generación apartada de Dios, una sociedad que le había dado la espalda a Dios. Y por eso Dios mandó a Noé. Noé es considerado como un predicador, el predicador de justicia. Él predicó más de 100 años en la tierra acerca del juicio que vendría. ¿Cómo vendría el juicio? Por medio del agua. El agua es un recurso que Dios creó para bendición al hombre, pero donde hay pecado viene el juicio. Y dice la Biblia que el juicio vino por agua en los tiempos de Noé. Leamos lo que dice Génesis capítulo 6, cuando Dios vio que la tierra estaba llena de tanta maldad como los tiempos de ahora. Capítulo 6, versículo 5 y 6, dice la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice la Escritura que toda la tierra estaba corrompida. Puedes leer el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, Dijo Dios, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. nunca había llovido sobre el planeta Tierra, nadie conocía la lluvia. Hoy nosotros conocemos la lluvia porque a través de las nubes desciende la lluvia a la tierra. Pero en los tiempos de Noé no había lluvia. Era un vapor de agua que salía de la tierra y mojaba el campo. Por eso hubo incredulidad. Pero Noé sí le creyó a Dios y Dios le hizo construir un arca, el arca de salvación. Hoy el arca de salvación es Cristo y por eso predicamos a Jesucristo. En medio de tanta maldad como la que vivió Noé, hay esperanza. Por eso predicamos el Evangelio de la esperanza y solamente en Cristo puede haber el cambio y la transformación. Pronto todo terminará, la predicación del Evangelio, y vendrá otro tiempo, tiempo de juicio. Así que preparémonos para entrar a la bendición de Dios permanentemente. Agradecemos que hayan estado con nosotros y que sigan en las bendiciones de La Voz de la Alianza. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.